Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Alegría y gozo, ¿verdad?, estar una vez más en la casa del Señor para recibir su palabra. Y hoy pues tengo el privilegio, ¿verdad?, que el Señor me ha dado de poderles compartir esa palabra, ¿verdad? Hoy iniciamos una nueva serie, ¿verdad?, para nosotros los servidores, ¿verdad? Sabemos que no solo se puede servir en la iglesia, sino que en nuestra casa también, ¿verdad? Y en todo lo que hagamos es un servicio que le brindamos al Señor. Así es que nuestra serie se llama Siervos para su gloria, ¿verdad? Así es que me acompaña a hacer una pequeña oración antes de iniciar, ¿verdad? Una vez más le pido que se pongan valientes para poder pedirle dirección al Señor. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, Señor, te damos gracias, Dios mío, por esta oportunidad que tenemos, Señor, de estar reunidos como un cuerpo en Cristo que somos, Señor. Te rogamos, Padre, por esta predicación, Señor, por esta palabra que va a ser expuesta, Señor, que podamos, Señor, recibirla como segunda, Señor, que puedas edificar, confrontar y consolar, Señor, los corazones de mis hermanos, así como dices conmigo, Señor. Siempre para este Padre. Y te doy gracias, Señor, por esta oportunidad. Te ruego que limpies mi mente, mi corazón, que sujetes, Señor, mis emociones, Padre, y que limpies mis labios inmundos, Señor, que quites toda palabra ociosa de mi boca, Señor, y que únicamente, Señor, tu nombre sea exaltado esta noche, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Nuestra serie se llama Siervos para su gloria, ¿verdad? Y toda serie de estudios tiene una motivación y una intención, ¿verdad? Así es que la motivación es lo que incita al expositor a dedicar su tiempo y su esfuerzo para plasmar, ¿verdad?, por escrito, aquellas cosas que han saturado su mente y para luego compartirla. Y en este caso nosotros estamos tomando de base un libro que se llama así, Siervo para su gloria, ¿verdad? Es del pastor Miguel Núñez, y nosotros pues creemos fielmente de que él es un siervo de Dios con mucha sabiduría, y pues hemos decidido, ¿verdad?, tomar como base ese libro. Y la idea primordial de exponer una serie de estudio bíblico no es en ninguna manera dañar a los oyentes, ¿verdad? En ninguna manera ese es el propósito o la idea, sino más bien contribuir a la transformación de vidas, ¿verdad? Porque esa es la palabra, porque es la palabra la única que nos transforma nuestras vidas, ¿verdad? Así es que esto, ¿verdad?, obviamente con la dirección y la aprobación de nuestro fiel Dios, ¿verdad? ¿A fin de qué? De que el cuerpo de Cristo, ¿verdad?, sea enteramente capacitado y entrenado para enfrentar, para retomar los estatutos, ¿verdad?, divinos del Señor para nosotros los creyentes, ¿verdad? Y como les decía, con la ayuda del Espíritu Santo, obrando cabalmente, porque es el Espíritu Santo el que obra, ¿verdad? Y acomoda la palabra en nosotros. Y eso lo podemos ver en Hebreos 4:12. Si me acompaña, en Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Se da cuenta, la palabra es viva, es eficaz, es lo que necesitamos para nuestra transformación de vidas. Y es lo que conocemos también, porque como creyentes debemos conocer la palabra. Mire cómo dice en 1 de Juan 2:20. Dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, ¿verdad? Así es que en cuanto somos apercibidos del título de una serie, ¿verdad?, se comienza a tener como una idea de la temática. Y es que miren, el ser humano nace con un interés de hacer algo productivo, ¿sí o no?
y algo significativo, o sea, que sea muy significativo para su vida. Porque eso nos hace creer que somos útiles, ¿verdad? Y buscamos nuestra identidad en lo que hacemos. Y nos calificamos por lo que hacemos también. Es decir, si no hago esto o aquello, no soy productivo. Así somos. Y tenemos un ejemplo que no lo vamos a leer porque es un versículo entero en Éxodo 25, cuando Dios mandó a Moisés a construir el arca, a elegir el arca del tabernáculo, el tabernáculo, y Dios mostró el diseño de adentro hacia afuera. Y si usted lo puede leer, y si puede leerlo, y si ya lo leyó, pues usted se recordará que Él comenzó por el arca del testimonio, ¿verdad? Y es de adentro hacia afuera. Y eso es algo muy, muy interesante porque a veces nosotros solo lo leemos y no vemos esos como pequeños detalles, ¿verdad? Así es que, ¿y por qué? Porque esto, de esta manera, Dios obra en nosotros, de adentro hacia afuera. Las mujeres, no sé si se recuerdan que la reunión pasada veíamos eso, que lo que somos va a producir lo que hacemos. Entonces, ¿pero qué? Es de adentro. Así es que, por lo tanto, el creyente debe ser antes de hacer. Y ese es el título de esta clase, de esta predicación. Ese es el título de hoy. Ser antes que hacer. Y mire, y esto explica los grandes fracasos que de continuo vemos en la vida cotidiana. En cuanto a una persona no preparada interiormente. Y esto, como por ejemplo los jóvenes, ¿verdad? Que a veces quieren lanzarse, hacer algo, y no están preparados interiormente, ¿verdad? No tenían la madurez, no estaban profesionalmente preparados para hacer X cosa, o no tenían la fortaleza necesaria para hacerla y no pueden sostenerse. ¿Pero por qué? Porque no están preparados, ¿verdad? Y eso hablando en la esfera terrenal. Y en lo espiritual es igual, es casi lo mismo, ¿verdad? El ser humano en general no espera para ser formado. O sea, nosotros queremos hacer las cosas ya, ¿verdad? Y la intención primera es que se nos otorguen responsabilidades. No sé si a usted como yo que nos encantan las listas, de hacer esto, nos encanta que hagas 5 pasos para no sé qué, que 10 pasos para... Entonces somos así y queremos comenzar a hacer tareas de inmediato, ¿verdad? Y en el peregrinaje cristiano, la persona nace espiritualmente, ¿verdad? El Señor la llama, la rescata, ¿verdad? Y con frecuencia de inmediato comienza a preguntar, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Verdad? Y tenemos esta pregunta muy interesante porque la encontramos con frecuencia en la Biblia. Y mire cómo lo dice Hechos 16:30. Y dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El contexto de esto es que Pablo había sido encarcelado y de repente hubo un terremoto, me parece que fue, y se abrieron las puertas y el carcelero iba a suicidarse porque estaba muy asustado porque pensó que los presos se habían ido y Pablo le decía, no, aquí están. Entonces él le predicaron el evangelio y él creyó. Y lo primero que dijo es, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y el otro, no sé si tenemos el otro versículo, el 31. Si usted se da cuenta, en el 31 dice, y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Se da cuenta que no le dio una lista que hacer? Ve a predicar, no. Le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree, de creer con el corazón primero. Entonces esta es la naturaleza del hombre, ¿verdad? Querer siempre hacer algo.
Y no me malentiendan, no es malo querer hacer algo. No es malo en querer servir, en querer en cualquier área, no es malo querer hacerlo. Pero sí hay que esperar sabiamente. Y mire, cuando el creyente pregunta esto y de repente escucha que lo mejor que debe hacer es esperar algún tiempo hasta creer en sabiduría a los pies de Cristo, se siente como un balde de agua fría. Que usted le dijera, no, mire, espere. Y me recordó algo que pasó conmigo. Mi hermana Soma se va a recordar también. Hermana, el Ministerio de Mujeres, hagamos una reunión y así. Y más de un año después, hagámoslo, yo sé que usted puede. Y no es que yo esté preparada, no, o sea, no estoy diciendo eso también, pero se siente así como que yo quiero hacer algo, pero no estamos preparados, ¿verdad? Y en ocasiones hasta pudiéramos ofendernos o incluso atacar al ministerio porque nuestro líder o nuestro pastor no accedió a nuestro servicio, pero no es así. Y más cuando vemos a otros, ¿verdad?, trabajando activamente para el Señor y nosotros nos encontramos en la lista de espera. Y miren, y yo creo que el problema es que nosotros confundimos o limitamos el servicio en un ministerio. Nada más en un ministerio, ¿verdad? Ay, que solo en el ministerio sirvo, no. Porque no nos olvidemos que desde que rendimos nuestra vida a Cristo, ya somos un siervo del Dios Altísimo. Un servicio es precisamente adorar a Dios, rindiendo nuestra vida al señorío de Cristo. No solo se puede servir en un ministerio, ¿verdad?, sino en todas las áreas de nuestra vida. Y mire, yo siempre he dicho de que la palabra secular no debe existir en nosotros los cristianos. No es que la música secular, es que el trabajo secular. No, la música es mundana y en el trabajo debemos servir, porque ahí es donde somos, bueno, en la casa y en el trabajo es lo que somos, lo que realmente somos. Y cometemos el error muchas veces de que mi trabajo y mi iglesia, ¿verdad? Y somos más fieles en el trabajo que en la iglesia. Somos más fieles en nuestro hogar que en la iglesia. Porque a la iglesia puedo llegar a la hora que yo quiera. Porque en la iglesia puedo hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Y no, es en todas partes donde servimos a Dios. Porque vivimos por andeo, bajo la presencia y autoridad de Dios siempre. Recuerda lo que estamos viendo de los atributos de Dios. Dios es omnipresente, es omnisciente, Él siempre está en todas partes, ¿verdad? Así es que no hay duda que es bueno tener la motivación para servir, pero la pregunta es, ¿estamos preparados para tal servicio? ¿Verdad? Y de hecho, en lo tocante al ministerio pastoral, ¿verdad?, las cualificaciones para el llamado no se basan en su intelecto. Miren, veamos primero de Timoteo, primera carta de Timoteo 3, del 1 al 7 dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irrepresible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero. Hace referencia como a ser pleitista o como a sujetarse, ¿verdad?, cuando hay una situación difícil, al dominio propio, no codicioso de ganancias deshonestas, sino que dice amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Un neófito es una persona que va empezando, un principiante, por decirlo así. También es necesario, dice, que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo.
Si usted se da cuenta, no se basan en su intelecto. No dice, ay, que haya estudiado en secta reformanda, que haya estudiado un seminario teológico. No, se basa en su carácter, de adentro hacia afuera, ¿verdad? Así es que ahí podemos ver la importancia de ser antes que hacer, ¿verdad? Ya dijimos que el ser humano nace con una naturaleza inclinada a hacer algo, ¿verdad? Y es curioso, a mí me gustó mucho también este ejemplo que da el libro, ¿verdad? El pastor Miguel Núñez, que dice que es curioso cómo un pequeño pelea con su madre para evitar que le amarren las cintas de los zapatos. Y que lo intenta por sí mismo, pero no tiene éxito. Y este niño trata de hacer una tarea cuando aún no tiene el desarrollo psicomotor para realizarla. Y mire, yo lo puedo experimentar con Grace todo el tiempo. Ella todo el tiempo quiere hacer todo. Que quiere poner la mesa, que quiere hacer esto, pero no está preparada, ¿verdad? Y los niños así son, no quieren madurar para hacer aquellas cosas para las cuales no están preparados. Así es que ahí podemos ver donde la impaciencia siempre ha caracterizado al ser humano. Y mire, vamos a ver un pasaje en Hechos 6. Mire, este pasaje hace referencia al crecimiento de la iglesia y un liderazgo que necesitaba delegar tareas, necesitaba delegar, hacer esto y hacer esto, pero no leamos. Entonces dice, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, ¿de qué dice? De buen testimonio. ¿Qué más? Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes le encarguemos este trabajo. ¿Cuál era el trabajo? Servir las mesas. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que, ¿para qué? Servir mesas. ¿Se da cuenta? Usted puede ver la magnitud de esto. ¿Qué tenían que ser los hombres? De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. No tenían que ser unos meseros profesionales. No, tenían que ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Para servir las mesas y distribuir el pan. O sea, una tarea tan simple como esa. Y mire, y yo me imagino, ¿verdad? A esta iglesia que estaban implantando Pablo, porque así somos. ¿Por qué tenemos que estar llenos del Espíritu Santo? Porque siempre va a haber ese creyente que diga, ay, es que a la comida le falta sal. Ay, es que lo que trajo la hermana no me gusta. Y así somos. Ay, es que mucho frío. Ay, es que mucho calor. Porque yo ya me he quejado así. Entonces, ¿por qué debemos de estar llenos del Espíritu Santo? Porque de esa manera, estando llenos del Espíritu Santo, nuestra carne pecaminosa no va a salir a relucir, ¿verdad? Y es por eso la importancia de estar llenos del Espíritu Santo. Así es que podemos observar como una acción tan simple la importancia que tiene ser antes de hacer. Y mire cómo nos dice Pedro, primera de Pedro 3, del 3 al 4, dice, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, o sea, de un espíritu humilde, amable, que es de grande estima delante de Dios, dice. ¿Se da cuenta cómo es importante lo de adentro primero? Y mire, y tendemos a servir lo antes posible y servir antes de estar listos. Y esto nos puede llevar al error muchas veces. Y también nos puede llevar a enaltecernos, ¿verdad? Si no tenemos las motivaciones correctas, las intenciones correctas, como lo leíamos en el versículo anterior, no un neófito para que no se envanezca,
Un neófito dijimos que era alguien que comenzaba, ¿verdad? Un principiante. Porque la Biblia nos muestra también que para todo hay un tiempo señalado. Todo tiene su tiempo. Y miren cómo lo dice Eclesiastés 3:1. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y dice el 11, Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso a su tiempo. Y ya pues termina en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Pero ¿qué dice al principio? Todo lo hizo hermoso a su tiempo. Y mire, esto me lleva a recordar Génesis, el principio. O sea, el Señor tiene el poder para hacer, con el poder de su palabra pudo haber creado todo de una vez. Pero no, ¿fueron cuántos días? 7 días. Bueno, 6, el séptimo reposó. Entonces se da cuenta, paso a paso, despacio. Entonces, y también tenemos otro ejemplo también que Pablo experimentó un suceso de alguien que no estaba preparado. En Hechos 13:13 dice, habiendo salvado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron, dice, a Perge de Pánfila, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Si no me equivoco, fue el primer viaje de Pablo, el primer viaje misionero. Entonces iba Bernabé y Juan Marcos. Este es Juan Marcos, el primo de Bernabé. Y dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Pánfila. En eso quiero que nos enfoquemos. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Y mire, por ello Pablo más adelante no quiso llevar consigo a Juan Marcos, porque éste había desertado en la primera ocasión. El cual originó, o sea, y es aquí donde vemos de que cómo nos puede llevar a un error y lo peligroso que puede ser no estar preparado, porque esto originó un conflicto fuerte entre Pablo y Bernabé, y eso lo vemos en Hechos 15. Dice, después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, después de que se fueron, estaban en ese viaje, dice, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, ¿verdad? Era su primo, me imagino que él por eso tenía más empatía. Dice, el que tenía por sobrenombre Marcos. Dice, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Pánfila y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro, y Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Se da cuenta lo que hubo ahí? Una división, una diserción. ¿Por qué? Porque Pablo estaba consciente de que Juan Marcos no estaba preparado todavía. Marcos necesitaba de alguien que le siguiera adiestrando hasta que pudiera estar completamente maduro para la obra de Dios, ¿verdad? Y este es un buen ejemplo para recordarnos que no siempre se está listo para prestar un servicio que se quiera realizar. Y mire, es muy interesante porque si nosotros seguimos leyendo y si conocemos la historia, más adelante, si no mal recuerdo, en la carta a Filemón, Pablo dice, en un encabezado dice, porque él me es útil, si no me equivoco. O sea, él reconoce que ahora sí Marcos le es útil. Y sin embargo, este Juan Marcos fue el mismo que escribió el Evangelio de Marcos, el Evangelio que lleva su nombre. Y después Pablo dice de que le es útil y que es un buen colaborador, si usted sigue leyendo todas las cartas. Y es donde nos podemos dar cuenta de que él sí se preparó, él no se quedó así. Y puede que quizás en este primer viaje él haya dicho, o sea, de ver la magnitud, porque
Ese primer viaje no fue a Pánfila, pero no, dicen de que no hubo muchos convertidos con su predicación. Entonces él pensó y vio, no, esta obra está difícil, me imagino, ¿verdad? Y por eso se fue, por eso desertó, los abandonó en la obra. Entonces, miren, todos venimos afectados en nuestra vida pasada, ¿verdad? Venimos a los pies de Cristo en un contexto afectado por el pecado, ¿verdad? Todos venimos de algo, nos afectó el pecado con historias dolorosas, ¿verdad? Y es por ello que Dios tiene que realizar un trabajo arduo en nuestro corazón, ¿verdad? Para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a sanar, y esto se llama santificación progresiva, ¿verdad? Pero necesitamos ese proceso, porque, por ejemplo, si alguien me hizo mucho daño en el pasado y yo no me sé o no me siento perdonada por el Señor, va a ser bien difícil que yo perdone, ¿verdad? Entonces es por eso de que a la hora de servir necesitamos tener una indicación de que realmente hemos sido madurados, ¿verdad? Porque si alguien, como vimos en 1 Timoteo 3:4, dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque si alguien no está listo para dirigir su propio mundo, ¿cómo lo va a estar para dirigir al otro? Mire, tenemos otro ejemplo en Pedro y los demás discípulos, no lo vamos a citar, pero si usted se recuerda, pensaron estar listos, pero sin embargo ellos abandonaron a Jesús cuando Él fue arrestado. Todos se fueron y lo abandonaron. Y ellos pensaban estar listos, que hasta le decían, Señor, si tú te mueres, yo me muero contigo. Pero a las horas de las horas, ellos la abandonaron, ¿verdad? Y mire, y vamos a observar algunas manifestaciones que ponen en evidencia la inmadurez emocional y espiritual. Vamos a 1 Corintios 3, 1 al 3, lo que leíamos al principio. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. Y aquí me voy a detener un poquito porque no vamos a sacar de contexto eso, ¿verdad? Como quien dice, ay, entonces sí hay cristianos carnales, o sí hay cristianos que tienen un pie en la iglesia y uno en el mundo. No, eso no está hablando de eso, sino que si usted conoce a los corintios, era una iglesia muy difícil y eran unos inmaduros en la fe. Y esto significa de que aunque eran creyentes, pero Pablo no pudo hablarles como a creyentes maduros. Eso significa que ellos sacaban a relucir su carnalidad. No es que eran cristianos carnales, no, sino que les hablaba como a niños, ¿verdad? Su madurez emocional y espiritual los hacía reaccionar carnalmente. Y esta carta, 1 Corintios, es una carta tan dura. Si usted, por favor, lean las dos cartas, la de 1 y 2 de Corintios. Es una palabra tan dura. ¿Por qué? Porque los corintios eran tan carnales que habían tantos pecados dentro de la iglesia, ¿verdad? Y más adelante lo vamos a ver. Entonces estos corintios se comportaron como niños. Pablo les dio a beber leche, o sea, les habló cosas sencillas para que pudieran entenderlas. Y esta fue una iglesia tan inmadura y tan carnal, y a mí de verdad que viendo eso, a mí me conmovió tanto esto, que esta iglesia entristeció el corazón pastoral. Y miren cómo lo dice 2 Corintios 2:4. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 2:4 dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. ¿Se dan cuenta? Esta segunda carta
de Corintios es como no es tan doctrinal, sino que es más bien personal, porque como les digo, Primera de Corintios fue una carta tan severa para esta iglesia, y después Pablo tuvo que volver a escribir una segunda carta, ¿verdad? Pero ahora él expresaba todo, le decía, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí, con muchas lágrimas, dice. Se da cuenta, o sea, Pablo les había predicado, les había hablado y les decía, y todo eso ha sido en vano. Y miren, y dice, no para que fueses contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que les tengo. O sea, no era el propósito dañar a la iglesia. Esa iglesia era orgullosa, había pecado sexual, había muchas divisiones, incluso acusaban a Pablo de que no estaban de acuerdo con él, y eso me recuerda, ¿verdad? Como cuando, aquí no es el caso, pero no sé si en otras iglesias usted alguna vez llegó a decir, ay, no voy a ir porque ese tal pastor va a predicar y no me gusta cómo predica, ¿verdad? Ay, es que la hermana sí que va a predicar, por eso no voy a ir. No, hermanos, es la palabra. O, ay, no, es que no me gusta cómo canta ese hermano. No, hermano, la alabanza no es para ustedes, es para el Señor, ¿verdad? Entonces, de esa manera, esa iglesia entristeció el corazón de Pablo. Y Pablo era su pastor. Y mire, y veamos 1 Corintios 3:4. Dice, imagínense cómo decían esos corintios. Decían, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? Decían, que pues es Pablo y que es Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, dice, lo ha dado el Señor. Y ellos se jactaban, ¿verdad? Así es que Pablo batalló mucho con la inmadurez de estas personas. Eran orgullosos, cada cual vivía sus propias filosofías y argumentos. O sea, a ellos no les importaba si Pablo decía blanco, ellos decían que era negro. Y por eso Pablo se entristeció tanto. Y mire, y cuando estamos controlados por esa naturaleza pecaminosa, con frecuencia hay celos, envidias, contiendas, como lo vimos aquí, divisiones, condenaciones, críticas, reaccionamos de esta forma porque somos inmaduros, ¿verdad? Muchas veces nos sentamos a criticar, esto está mal, y de esa forma no nos edificamos. Si venimos a sentarnos aquí a ver solo lo malo, no nos estamos edificando. Y yo creo que todos somos culpables de ello, ¿verdad? Porque no siempre estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque no estamos llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Así es que de esta forma, porque somos inmaduros, niños de leche y no de viandas, como lo eran los corintios. Y mire, ya para casi terminar, a manera de reflexión, nos imaginamos nosotros que con estas actitudes comencemos a liderar a un grupo de jóvenes, a un grupo de matrimonios. ¿Se imagina usted a un altivo que busca el aplauso del público o ser reconocido por su excelente oratorio al frente de un púlpito? ¿Usted se imagina a una persona así? ¿Se imagina usted a alguien que no ha permitido ser moldeado por Cristo y que no acepta sus pecados al frente de un ministerio? Y mire, y con esto no, de verdad que no quiero decir de que no vamos a servir, porque tampoco va a haber una total pureza, ¿verdad? Porque somos pecadores. Pero algo tiene que haber, algo tiene que estar en nosotros, que Cristo nos ha transformado, y nosotros debemos de mortificar o dejar morir nuestras malas motivaciones, nuestras malas intenciones. Y mire, con eso pudieran pasar tres cosas.
Porque no estoy diciendo que entonces bajémonos porque el hermano sí dijo que no estamos preparados, no. Mire, puede pasar como se dio un caso aquí, con mucho respeto lo menciono, que alguien diga, no saben qué, yo no estoy preparado para ese servicio, entonces yo me bajo y ya no voy a servir. Pero no se trata de quedarse ahí, ¿verdad? La otra que puede pasar, sí, yo hoy entendí, lo estoy haciendo mal, voy a seguir mi servicio, ¿verdad? Con humildad, pero hoy sí me voy a preparar. Hoy sí voy a ser lleno del Espíritu Santo. O la otra que diga, no, yo no voy a servir porque son muchos requisitos. Orgullo. No seamos como la iglesia de Corintios, orgullosos que no tomaban la palabra como mansedumbre. ¿Verdad? Y como les decía, el magnitud del daño puede ser tan grande porque usted se imagina a alguien nuevo en la fe y que nosotros vea esa actitud de servicio, porque debemos de ser realistas. No somos organizados, no estamos en unión. Hermanos, ni siquiera oramos al momento de venir aquí y servir antes. No oramos antes, ni siquiera oramos antes de nuestro servicio. ¿Sí o no? O sea, eso hablando en comunión, ¿verdad? Juntos, como pueblo, como servidores de Dios que somos, como una familia que somos. Y usted se imagina estar liderando así con jóvenes que a veces son inmaduros. O usted se imagina decir, ay, es que como el hermano no lo hizo, yo tampoco. Ay, es que como el hermano viene tarde, yo también. No se trata de eso, ¿verdad? Se trata de que con mansedumbre, con humildad, recibamos la palabra del Señor. Hermanos, es a un Dios santo al que servimos. Y a sus hijos, que fueron creados a su semejanza, dice la palabra. Dice la Biblia que debemos de considerar al otro superior que a nosotros. ¿Verdad? La magnitud del daño puede ser grande, hermano. No sabemos cómo podemos nosotros alejar a aquel hermano débil con nuestras actitudes, con nuestro servicio mediocre muchas veces. Y me incluyo porque yo me encontré tan culpable de esto, me encontré tan manchada de pecado de esto. O sea, ¿cuál era mi motivación para servir? Y nosotros debemos de ser, si se recuerdan la lectura que tuvimos el domingo pasado al principio de Jeremías, debemos de ser esas ramas fructíferas donde nuestros vástagos se extiendan, donde nuestro evangelio por nuestro testimonio se extienda, donde podamos reflejar el carácter de Cristo, donde podamos reflejar la obra redentora que Cristo ha hecho en nuestra vida. Y no ser una retama en el desierto, no ser esas personas secas que no están llenas del Espíritu Santo. Y mire, y todo aquel que tenga la motivación para servir debe preguntarse, y aquí tenemos varias preguntas que por favor meditemos. Dice, ¿realmente estoy siendo moldeado por el Evangelio? ¿He renunciado a mis deseos carnales y cada día me someto más al señorío de Cristo? ¿Mi vida refleja las virtudes de aquel que me llamó? ¿Mi carácter ha madurado y respondo y actúo conforme al carácter de Cristo en aquellas situaciones difíciles, verdad? ¿Cómo respondo? ¿Cómo es mi responder? ¿Cómo actúo ante aquella persona que me dijo, no sé, que me hizo un mal comentario o que me vio mal? ¿Estoy dispuesto a ser exhortado, corregido, reprendido o aconsejado por mi pastor? Hermano, por favor, venga más temprano. Hermano, por favor. O sea, podemos recibir eso, estamos dispuestos a ser exhortados. ¿Realmente estoy llevando una vida devocional para poder ministrar a otros con mi servicio? ¿O solo vengo aquí a cantar alabanzas?
y en mi casa la música mundana. O solo vengo a orar cuando me paro aquí en la oración del principio y no oro en mi casa. O solo vengo a leer la lectura o leemos solamente lo que el pastor en su exposición está diciendo y en nuestra casa ni siquiera abrimos la Biblia. Esa es una vida devocional. ¿De qué nos estamos llenando? Hermanos, si es aquí donde vamos a hacer tiempos del Espíritu Santo, es en la palabra, no es en las redes, no es el teléfono, no es allá afuera, es aquí en la palabra. Hoy escuchaba al pastor Miguel Núñez que decía de que nuestra santificación implica consumir la palabra. Es lo principal, y eso no es de ninguna manera fanatismo, no. Es la palabra viva, leímos que era una palabra viva. Es Cristo, es Dios mismo hablando a nuestras vidas. Tenemos que aplicarla, tenemos que consumirla, decía, de orarla, aplicarla. Y mencionaba también el ayuno. Y yo creo que ahí sí que estamos mal. ¿Verdad? ¿Cuál es mi motivación para servir en mi iglesia local? ¿Ser visto por el hombre o ser visto por Dios? Y glorificar su santo nombre, que es lo más importante. ¿Cuál es mi motivación? Y como les digo, no lo limitemos solo aquí. ¿Cuál es mi motivación de servirle la comida a mis hijos? De hacer una limpieza en mi casa. Tiene que ser glorificar a Dios. Hasta en eso, hasta lavar un traste, le digo a mi hija, para la gloria de Dios, no lo sé para mí, para Dios. Y mire, y dejemos a un lado todos estos ejemplos que hemos visto y veamos la cruz. Veamos a aquel que vino a servir y no a ser servido. Hermanos, el servicio de Cristo fue de tal manera que Él terminó en la cruz. Él llegó a la cruz por usted y por mí, a fin de que tengamos vida. Si Él vino a servir y no a ser servido, ¿quién soy yo para tener un servicio mediocre? Si Él me ha dado los medios de gracia, Él me ha quitado la esclavitud y ahora con libertad yo puedo hacer las cosas para su gloria. ¿Verdad? Y con eso ya terminamos. Veamos a la cruz, hermano. Postrémonos ante aquel que vino a servir y no a ser servido. ¿Verdad? Así es que vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por edificarnos, Padre. Hoy queremos, Señor, pedirte perdón. Hoy queremos, Señor, reconocer que nuestro servicio, Señor, no ha sido el que a ti te agrada. Que yo creo que todos somos culpables, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a entender la magnitud, Señor, del servicio que hacemos, que debemos hacer. Restaura nuestra vida, Señor, nuestro corazón, y que no seamos orgullosos, Señor, sino más bien que lleguemos a tus pies en arrepentimiento y fe. Ayúdanos, Señor, a hacer todo para tu gloria, como dice tu palabra. Ayúdanos a recibir esa palabra, Señor, y ponerla por obra. Pero solos no podemos, Señor. Necesitamos de tu gracia. Necesitamos que el Espíritu de gracia obre en cada corazón, obre en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida. Danos ese deseo, danos ese anhelo, Señor, de servirte, de adorarte. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén.
vamos a dejar a Manuel para que nos explique.